estamos trabajando para que en el próximo mes de julio haya menos apagón, para que la cosa esté mucho mejor que como está en este momento. En marzo, que habíamos inaugurado solo 4 parques, solo la generación fotovoltaica aportaba 107 megawatt-hora. Ahora la generación fotovoltaica está aportando 1.437 megawatt-hora. Se multiplica por más de 10, pero en julio vamos a tener más de 500 megawatts instalados en parques fotovoltaicos. Nosotros no podemos decir ni podemos asegurar de que vamos a llegar al 0 apagón. Esto es una estrategia, como dijimos, no es un programa para el verano. Es un programa para que Cuba sea definitivamente sostenible energéticamente. El partido y el gobierno del país están conscientes de la gravedad del problema y no se descansa buscando solución. Y vamos siempre a estar prestos para responder cuantas dudas se presenten, porque ese es nuestro deber. Una vez más saludamos a todos los que siguen nuestro canal por internet y la transmisión por la televisión nacional. Hoy desde la presidencia vamos a dar seguimiento a un tema que sin duda interesa al pueblo cubano hoy podemos afirmar que es el tema que más interesa a nuestro pueblo y tiene que ver con la situación del sistema electroenergético nacional. Hay que decir que en días pasados la mesa redonda abordó este tema con amplitud, pero también es cierto que eso ocurrió en uno de los días de mayores déficits, por lo tanto una parte importante de la población no pudo ver esta mesa redonda, no conoció todo lo abordado. Y tampoco sobra insistir por el interés y la complejidad del tema. Los propios planteamientos y argumentos que se dieron en la mesa redonda generaron también estados de opinión, en los cuales encontramos opiniones de todo tipo. Hay también incertidumbre, hay algunos elementos de desconfianza, hay algunos elementos de preocupación, hay algunos elementos también de incomprensión. Pero yo creo que con la respuesta a algunas de estas interrogantes o estados de opinión que son tendencias, podemos organizar bien los argumentos que vamos a exponer en este podcast desde la presidencia en el día de hoy. Yo tengo la convicción de que son mayorías quienes están conscientes de que el gobierno trabaja hoy con una prioridad por encima de todas las infinitas prioridades que tiene el Estado socialista comprometido con el pueblo. Y esa prioridad es precisamente la solución de los problemas de la generación eléctrica. No solo por lo que significa resolver como mayor obstáculo al bienestar de nuestra población, a las molestias que ocasiona, sino también porque eso depende del funcionamiento de nuestra economía lastrada, disminuida, casi paralizada en muchas actividades por no poder disponer del servicio necesario para atender la economía y además servirle a la ciudadanía. Yo quiero partir de este análisis de una tabla en la cual hemos comparado uno de los días tipo de la última decena del mes de marzo, que fue un momento en que la situación que presentaba permitía, independientemente de los déficits, permitía cerrar en el horario de la madrugada y pasarle el horario de la madrugada sin apagón. Y compararla con lo que estamos viviendo en el día de hoy. Y hacer unas comparaciones entre lo que ocurría en aquel momento, en el día, y lo que ocurría en la noche, tomando en cuenta demanda, disponibilidad y déficit. Y también apoyando esta información de la tabla con otras variables que nos pueden llevar a un grupo de análisis, de reflexiones, para responder muchas de esas inquietudes que tiene la población y ubicar en su justa medida cuáles son las causas de la problemática que hoy estamos enfrentando y hasta dónde han sido eficientes o no las acciones estratégicas que hemos estado desarrollando. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta tabla? La demanda en un día de marzo, en la mañana, llegó a ser de 2.580 megawatts. Sin embargo, la de hoy ha llegado en ocasiones a 3.050 megawatts.
Eso significa que la demanda en el día creció en 470 megawatts. Pero además, más de 3.000 megawatts no eran cifras usuales que se lograban de demanda en las mañanas en el país. Por otra parte, en esos días de marzo, la disponibilidad era de 1.790 megawatts y hoy tenemos 1.900 megawatts. O sea, tenemos un poco más de disponibilidad que en aquel momento. Y en el mes de marzo, entonces, con esas relaciones de demanda y disponibilidad, el déficit era de 827 megawatts. Hoy el déficit es de 1.200 megawatts. O sea, el déficit ha crecido en el horario del día en 373 megawatts, que es un crecimiento considerable. En el horario de la noche, en marzo, llegamos a tener picos de demanda de 3.250 megawatts. Hoy estamos en 3.500, son 250 megawatts más. En la noche hemos tenido disponibilidades similares de alrededor de los 1.960 megawatts en los dos momentos. Por lo tanto, el déficit en marzo en la noche era de 1.154 megawatts y ahora estamos en déficit por encima de los 1.600, oscilando entre los 1.500 y los 1.600 megawatts. O sea, el déficit creció en más de 440 megawatts. Ahora, en los días de marzo, los parques fotovoltaicos solo generaban 107 megawatt hora en el día. Hoy los parques fotovoltaicos aportan más de 1.400 megawatt hora en el día. En aquel momento estaban las plantas termoeléctricas que estaban fuera de servicio, eran Felton 2, Mariel 8, 2 y 3 de Santa Cruz, 3 y 4 de Cienfuegos y 5 de Renté. Hoy tenemos Felton 2, Mariel 8 ya está funcionando, tenemos la 2 y 3 de Santa Cruz, Cienfuegos, la 3 entró y queda la 4 y se mantiene la 5 de Renté. O sea, hoy tenemos más plantas termoeléctricas funcionando que en aquel momento. Ahora, ¿dónde hay otra gran diferencia? Ya habíamos hablado de la diferencia en la demanda, tanto en el día como en la noche. Pero en marzo, la generación distribuida se encontraba afectada por combustible, por falta de combustible, en 472 megawatts. Hoy la generación distribuida sin combustible tiene una afectación de 508 megawatts y a eso se suma que también hay una generación distribuida que no está funcionando por carencias de aceites de 139 megawatts. Por lo tanto, en la generación distribuida tenemos afectados 747 megawatts, que son 300 megawatts más que en aquel momento. Si esto lo tuviéramos funcionando, el pico de la noche estuviera por debajo de los 1.000 megawatts. Si una parte de eso pudiera estar funcionando el día, el pico por el día podía también ser de menos de 1.000 megawatts. Incluso podía no haber apagones en el horario del día. Estos son algunos indicadores, algunas variables que yo creo que pueden permitir realizar algunos análisis y reflexiones. Y es por eso que volvemos hoy desde la presidencia con el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levi, y con el compañero Alfredo López, director general de la Unión Nacional Eléctrica, para esclarecer, para ampliar, para explicar. Una vez más le doy la bienvenida a mis invitados y los convido a responder el estado de opinión que ha seleccionado nuestro equipo de comunicación y que tienen que ver con toda esta problemática que estamos viviendo y también con las explicaciones que se dieron en la mesa redonda. En primer lugar, le pido al ministro Vicente, a partir de estos datos expuestos, su valoración sobre los mismos y qué reflexiones puede sacar para explicar la situación. Sí, es así mismo, presidente. Independientemente, además usted lo mencionó, independientemente de que estamos entrando, al comparar marzo con mayo, estamos entrando en la época del verano, hay unos valores en la demanda del horario de la media, como le decimos nosotros, que nunca habían estado en esos valores de 3.000 megawatts en el horario de la media. Esos son valores extremadamente altos. Y eso ha provocado, eso está dado por varias razones. Lo que pasa es que cuando comparan, una de las razones es el gas licuado, por ejemplo, la cocción de alimentos.
pero en el mes de marzo tampoco teníamos gas licuado. No teníamos gas licuado. Tampoco teníamos gas licuado. Y ahora tampoco, en esos días que usted buscó esos datos, tampoco había gas licuado. Cuando no hay gas licuado, la demanda crece en aproximadamente unos 250 megawatts por el tema de la cocción de alimentos. Ahora, esos valores están dados por varias razones. Una, el incremento de las temperaturas, pero esos valores, repito, no se habían alcanzado. Lo otro es el incumplimiento que hay en los planes de consumo, de consumo eléctrico en algunas organizaciones, que los tenemos bien identificados. Exactamente hay 14 OSDE que incumplen su plan de consumo y de demanda en el día. Las provincias se vienen ajustando a su plan de consumo ya reducido, pero La Habana sí tiene un incumplimiento importante en el sector residencial, y dentro del sector residencial el sector de la forma de gestiones no estatal, que incumple e incide en esos crecimientos de los consumos. ¿Qué es lo que pasa con esos valores? Usted lo ha explicado. Hay una incorporación de parques solares fotovoltaicos que se vienen cumpliendo estrictamente como se planificó en el tiempo, 2 parques en el mes de febrero, por eso son los valores en el mes de marzo. Y al compararlo con el mes de mayo, se incorporan 6 parques en el mes de marzo, se incorporan 5 parques en el mes de abril, y da entonces lo más de 100 megawatt-hora de generación en el mes de mayo ahora, como resultado de todos los parques. Ahora, ese crecimiento de la demanda y del consumo, lo que ha hecho que no se ve esa nueva incorporación. Eso es normal, eso está calculado, nosotros lo calculamos. No calculamos los incumplimientos de las OSDE, ni del sector residencial, ni de las formas de gestiones no estatales. Esa incorporación de los parques se lo trae ese crecimiento de la demanda, esa demanda y ese consumo llega a estabilizarse en un momento del año y después empieza a bajar otra vez y se siguen incorporando potencia. Y ahí es donde entra ya a verse el efecto de la nueva incorporación y de los mantenimientos de las termoeléctricas que vienen asociadas. Junto con eso, usted lo mencionó, hay un nivel de generación distribuida que están afectados por combustible. En el plan de gobierno, que se revisa sistemáticamente, semanalmente, el comandante de la Revolución lo revisa, y usted personalmente toda la semana, no se ha dejado de dar en una semana el avance de cómo marcha ese programa. Se ha incorporado una cantidad de generación distribuida importante. Nosotros tenemos más de 1000 megawatts ya hoy en generación distribuida disponible técnicamente. Y no lo hemos podido utilizar. No lo hemos podido utilizar. ¿Por qué razón? Por el tema combustible. Como usted decía, si nosotros tuviéramos esa generación distribuida con combustible, más los parques que hoy tenemos incorporados, el día sería totalmente diferente. Inclusive pudiendo desplazar combustible para por la noche, porque hoy los apagones del día son grandes, pero si no tuviéramos los parques solares fotovoltaicos, si no tuviéramos la generación distribuida con el poco combustible, y si no tuviéramos las térmicas que se han ido recuperando, como Césped, que entró, hubo que hacerle correcciones, salió, volvió a entrar y está estable en su máxima potencia con todos los parámetros en línea de manera óptima, nosotros el apagón del día hubiera sido igual que el de la noche, de 1.700, de 1.600 megawatts por la noche, lo hubiéramos tenido por el día también. Vicente, aprovechando esto que tú explicabas, los parques fotovoltaicos, porque aquí tenemos unos estados de opinión que son muy críticos o con mucha desconfianza sobre las inversiones que hemos hecho en energía solar fotovoltaica. Entonces hay uno que dice, los paneles solares ya producen más megawatts, pero ¿qué hacen? ¿Por qué no mejoran los apagones? Es parte de esta percepción que da las otras causas, y van entonces contra las inversiones de la energía fotovoltaica. ¿Qué deseo tengo de que los paneles solares funcionen, a ver si de verdad mejoramos? Bueno, están funcionando. Se inauguran varios parques solares en el país, pero no se ve mejoría con la corriente. Los vamos a seguir inaugurando y sí va a haber mejoría con la corriente. Se pensaba que íbamos a mejorar con el parque fotovoltaico, pero no hay mejoría. Muchos parques fotovoltaicos, pero de corriente nada. Sigue difícil la situación energética del país y no veo que los paneles resuelvan el problema. Estos son algunas de las opiniones que se dan en más de 14 municipios. Yo creo que tú podías... ¿Ha significado un avance o no, una estrategia correcta
las inversiones en energía fotovoltaica o no? Hay preocupaciones, algunas correctas y algunas con la duda, porque todas se inauguran los parques y seguimos con los mismos niveles de afectación. Primero, Presidente, a nosotros nos gustaría explicar, lo hemos explicado en otras ocasiones, en el periódico Granma lo explicamos detalladamente, la estrategia como parte y bajo qué plataforma parte de esta estrategia. Hay que empezar diciendo que Cuba consume, en un momento determinado, llegamos a importar 12 millones de toneladas de combustible. Con la economía en estado como normal, la COVID, nada bien, nada floreciente. En estado normal, 8 millones de toneladas de combustible, de los cuales 5 millones de importación y 3 millones de producción nacional. Esos 3 millones de producción nacional venían decreciendo de una manera exponencial, porque no solo son las termoeléctricas las que fueron golpeadas por la falta de financiamiento, y las razones las conocemos. También la producción de petróleo vino decreciendo. Y tuvimos que hacer un análisis y decir, si sigue este decrecimiento de la producción de petróleo, va a llegar un momento en que no vamos a tener ni crudo nacional para las termoeléctricas, que es nuestra soberanía. El crudo y el gas es nuestra soberanía. Al extremo que hoy nosotros estamos consumiendo crudo de importación. Y dijimos, tenemos que hacer una estrategia que detenga ese decrecimiento de la producción de petróleo, porque si arrancamos con las térmicas, y nunca dejamos las térmicas a un lado, si arrancamos con las térmicas no vamos a tener ni combustible para las térmicas. Y tenemos que buscar definitivamente una solución que vaya a la disminución del combustible. ¿Cuál es la solución? Las energías renovables. Dentro de las energías renovables, ¿cuál es la más rápida? La que se invierte más rápido, la que se compra en la puerta de una fábrica muy rápido por los volúmenes de producción y los procesos inversionistas son más rápidos, la energía fotovoltaica. Eólica también estamos haciendo, pero son más costosas, los procesos inversionistas son más grandes. Y dijimos, vamos a arrancar aceleradamente en el tema de las energías renovables. Y la vida lo está demostrando. La recuperación, es decir, el decrecimiento de la producción de petróleo se detuvo. Hoy lo estuvimos viendo en el Consejo de Ministros. Y vamos a incrementar la producción de gas, además. Exactamente. Y ya empieza la curva del crudo a subir. Ya los valores son superiores a los del mes anterior y todos los meses viene siendo un poco. Y el gas tiene una estrategia. Ahora estamos ligeramente por abajo del plan porque paramos para producir más gas para el verano y se van a incorporar otros 100 megawatts con Enelgas, pero con más gas. Ya nos vamos a pasar de 2,1 millones de metros cúbicos de producción de gas diario, que era lo que nosotros estábamos en 2 millones. Vamos a producir más de eso, a partir de perforaciones, de arreglos que se están haciendo. Y la estrategia fue por ahí, sin abandonar lo demás. Sin abandonar, por ejemplo, para mencionar algo, la base supertanquero, que perdimos los 4 tanques con aquel incendio, hoy la base supertanquero se están levantando con los 4 tanques. Ahí ya un tanque en el último rolo, el otro ya llegó al último rolo también, el tercero está y el otro empieza ahora. Es decir, la base supertanquero es parte de esta estrategia también, es decir, la recuperación de petróleo de Cupé, el almacenamiento y la logística, porque para dar electricidad hay que tener logística. El tema de las energías para no ser dependientes. ¿Qué pasó con el decrecimiento de la importación de combustible? Bueno, hay que mencionarlo, el pueblo de Cuba lo sabe, Venezuela. Venezuela es un principal suministrador de nosotros. Venezuela también ha sido atacado. Venezuela ha sido boicoteado, Venezuela ha tenido problemas internos. Ha sido sancionado, le han aplicado medidas coercitivas. Ha sido sancionado. Y de conjunto encontramos una fórmula que no alcanza los niveles de entrega que teníamos anteriormente por el decrecimiento que ellos mismos han tenido. Pero de conjunto hemos encontrado una fórmula que vamos caminando y encontrando soluciones también para el proceso inversionista y para tener... Y fórmula que no vamos a explicar para que no nos la persigan. Exactamente, porque aquí en este tema también está muy presente la persecución que hay a nivel de... Que esa es una de las características más importantes del recrudecimiento del bloqueo. La persecución financiera y la persecución energética. En nuestro sector nosotros lo vemos, presidente, usted lo sabe, no, a usted no le estoy diciendo nada nuevo. Nosotros lo vivimos diariamente. Nosotros hoy mismo tenemos operaciones por hacer con dinero. Tenemos el dinero y sin embargo no le llega a los suministradores a quien le tenemos que pagar. Y es un ejemplo el gas licuado.
el gas licuado, que nos afecta tanto en el consumo y la demanda, y es un malestar para la población, porque un % altísimo de la población está montado en la cocción con gas licuado, y los barcos, el pueblo de Santiago lo ve todos los días. Desde el 3 de marzo ya empezamos a descargar el gas licuado. Es un ejemplo concreto de una persecución a nuestro sector. Nosotros hemos tenido especialistas trabajando en termoeléctrica con nuestros ingenieros, que lo han llamado por teléfono, por su celular, cerraron la maleta de las herramientas y se tuvieron que ir. Y otros especialistas que en los aeropuertos para venir a Cuba, en la sala de abordar, viraron porque los llamaron ahí y le dijeron no puedes ir a Cuba porque venían a intervenir una unidad nuestra. Así es la perversidad de ese bloqueo que algunos creen que no existe. Pero en esencia, a su pregunta y al estado de opinión y dudas, muchas correctas porque de nuestro pueblo, otras no. La estrategia, nosotros sí pensamos que la estrategia es la correcta. Llevamos 3 meses de inaugurar parque, febrero, marzo y abril. Solamente 3 meses de inauguración de parque. Ahora, en el mes de mayo, en esta última semana, vamos a incorporar los del mes de mayo. Los 4 que estaban comprometidos en el mes de mayo y empiezan ahora, a partir de mañana, a sincronizar inversores que son parte de los parques. Hasta el último día del mes de mayo se incorporan todos. En el mes de junio vienen otra cantidad de parques, vienen 5 parques más que están asegurados también que se van a incorporar. Y en el mes de junio entra otra reparación más capital de termoeléctrica que se incorpora. Y después en el mes de julio siguen entrando los parques y entra otra termoeléctrica más y así sucesivamente. Y vamos a seguir con los parques. Ese crecimiento de la demanda y del consumo llega a su máximo. Hay que controlarlo. Y no podemos permitir de que haya un exceso de consumo porque la población lo está sufriendo todo. Y estamos conscientes de las larguísimas horas de apagón que está sufriendo nuestro pueblo. No podemos decir que sea la única causa ese sobrecumplimiento de los incumplidores. No es eso, pero sí influye. Y sí podemos por ahí, todos tenemos que aportar. Y también un factor de concurrencia. Exactamente. Como hay pocas horas, todo está conectado. Si damos 23 horas de apagón y viene la electricidad a 1 hora, a esa hora hay que cocinar, a esa hora hay que lavar, a esa hora hay que bombear el agua, a esa hora hay que hacerlo todo. Nosotros eso lo hemos medido, circuitos que tienen un comportamiento normal cuando no se apaga la electricidad y cuando en el apagón y viene la electricidad, el crecimiento es el 40 y el 50% por encima, sobredañando inclusive las líneas y los transformadores en ese momento. Bueno, Alfredo, sobre estos mismos indicadores, tu valoración. No, mire, presidente, el crecimiento de la demanda es grande. Ya el ministro explicó, bueno, marzo contra mayo es normal, aumenta la temperatura. El factor temperatura es un factor importante, pero nosotros podemos actuar sobre, incluso donde se apagan 18, 19 horas, hay circuitos priorizados, porque tienen un consumidor que no se puede apagar. Los clientes que están en ese circuito, o los consumidores están más favorecidos. Sí, pero sobre eso se puede actuar. Y hay que ponerle un plan restrictivo a los consumidores estatales o los que sean, que están en esos circuitos. Y tenemos que controlarlo diariamente. El que está en ese circuito que no se apaga, nosotros tenemos el derecho de pedirle que usen la electricidad racionalmente. Y aquí es importante el papel que deben jugar los consejos energéticos, tanto provinciales como municipales. Sí, el consejo energético es fundamental. Hay que exigir que la gente todos los días lea su metro contador, informe y si se pasaron del plan, llamarlo a contar. Mire, en el circuito donde usted apagó 18 horas diarias, en realidad no tiene mucho sentido eso. No tiene mucho sentido. Ahora, nosotros estamos trabajando para que en el próximo mes de julio haya menos apagón. Y por lo tanto, es útil y es imprescindible que en el próximo mes de julio nosotros, porque va a haber más circuitos con menos horas de apagón, o por lo menos para eso estamos trabajando, para que la cosa esté mucho mejor que como está en este momento. Entonces, bueno, yo creo que son cosas. Ahora, el gas licuado, como se explicó por el compañero ministro, también tiene un efecto. Hombre, si usted no tiene gas licuado, de pronto viene el gas licuado, pues bueno, alguna tendencia, alguna gente de guardarlo ahí porque no sabe lo que va a pasar mañana. Quiere decir que el efecto gas licuado a lo mejor no es inmediato.
va a ser progresivo. Si lo logramos sostener, porque los recursos financieros nos lo permiten, si en unos cuantos meses que eso se sostenga, va a tener un efecto más claro. Nosotros estamos calculando que de los 63 millones de kilowatt-hora que en los días de calor de mayo ha habido, de los 63 millones, uno al menos se debe a gas licuado. Uno al menos se debe a gas licuado. Ahora, nosotros podemos, trabajando sobre circuitos de la ciudad de La Habana, donde el apagón es menos intenso, y sobre aquellos circuitos priorizados de las otras provincias, yo creo que nos podemos buscar por lo menos otros gigawatt-hora más, con lo cual nosotros pudiéramos tener un consumo a servir de 61 gigawatt-hora, que son 61 millones de kilowatt-hora. Ahora, nosotros tenemos que tratar de la estrategia es tratar de que podamos llegar a más de 50 de producción. Estamos trabajando para que la generación térmica pueda llegar, no sé, a 27 gigawatt-hora. Estamos trabajando para que los motores que tenemos en Moa, Mariel y Las Patanas den más de 10 gigawatt-hora. Vamos a tener disponibilidad para que los grupos electrónicos nos den más. Necesitamos 2.500 toneladas de combustible todos los días para que den más y lo que queremos. Y que funcione la economía también. Y estamos trabajando para que Energas también crezca entre 1 y 2 gigawatt-hora más. Nosotros estamos diciendo que cada gigawatt-hora que se deje de servir es una hora de apagón promedio a todos los circuitos de Cuba. Entonces, si nosotros combinamos una disminución del consumo con la exigencia y la racionalidad, con este incremento, que va a pasar mucho por el combustible, porque como usted explicó el ministro, más del 60% del apagón que hemos dado en lo que va de año está relacionado con el combustible. Con la escasez del combustible. Exactamente 66. Entonces imagínense ustedes, vaya, dicho por el director de la energética, eso parece estar justificativo, pero bueno, es una realidad. Tener el combustible... Aquí estamos hablando con honestidad, aquí estamos poniendo todas las cartas sobre la mesa. Con limpieza. No porque he dicho uno, bueno, ven acá, preocúpate tú de lo tuyo, que las plantas caminen. No, el problema es que la generación distribuida es verdad que ha mejorado la disponibilidad, pero no se puede usar, como usted explicaba, como ha explicado el ministro. Si nosotros logramos, para julio, para agosto, la combinación de mejorar la disponibilidad con que haya combustible y con lograr una racionalidad en el uso de la electricidad en el país, eso evidentemente va a disminuir la cantidad de apagón y va a permitir la rotación y va a permitir la planificación. Porque el problema es que cuando usted paga 18 horas... Y cuando todo eso se organiza hay menos concurrencia y también por ahí logramos una reserva de... No, mire, el problema de los transformadores, la situación de los transformadores es muy grave. Usted tiene un transformador, después que usted se mete en el barrio 15 horas sin corriente y usted pone el transformador, tiene, no sé, casi el doble consumo y entonces el transformador dispara el caballito, pero no solo que dispara el caballito, se quema a veces. O sea, cada uno de estos problemas crea otros problemas adicionales. Y si uno compara mes con mes, el mismo mes, también hay un crecimiento de más de 100 megawatts. Comparado con el mismo mes, porque mire, son distintos. En mayo es distinto un día que llueve con un día que no llueve. En julio es distinto un día que llueve con un día que no llueve. Por ejemplo, en mayo, cuando llueve pueden ser 60 gigawatt-hora en la situación que tenemos ahora, el consumo. Cuando no llueve son 63. Pero nosotros hemos estado comparando días iguales, que no llueven y con las mismas características. Este año tenemos al menos 100 megawatts más de potencia en cualquier día, que el mismo día que el año pasado. Ya usted lo comparó y los números que usted ha dado yo creo que son elocuentes, ¿no? Pero evidentemente que hay que trabajar para poder tener un poco más de generación y actuar más sobre la demanda. Y creo que ambas cosas son posibles para el mes de julio. Tener más generación y actuar más sobre la demanda. Yo quiero, a partir de la opinión especializada que ustedes dan y los propios criterios que uno tiene, hacer un resumen de estos elementos para dejar bien fijo un grupo de ideas y que aclaran dudas. Primero, para los que piensan que la estrategia de inversión de paneles fotovoltaicos no era la adecuada, les decimos que sí es la adecuada. Y la vamos a continuar. Fíjense que en marzo, que habíamos inaugurado solo 4 parques, solo la generación fotovoltaica aportaba 107 megawatt-hora. Ahora la generación fotovoltaica está aportando 1.437 megawatt-hora. Se multiplica por más de 10. Pero en julio vamos a tener más de 500 megawatts
instalados en parques fotovoltaicos, que si lo calculamos, por ejemplo, a 5 horas, son más de 2.500 megawatts hora que van a estar generando esos parques. Por lo tanto, esa estrategia sí ha sido correcta. ¿Por qué no se ha visto el impacto? Porque en vez de adicionarse a la generación, lo que ha estado cubriendo, lo que faltó de generación, porque no pudimos la generación distribuida, emplearla por falta de combustible. Y cubriendo ese crecimiento de la demanda. Y cubriendo ese crecimiento y compensar, tratando de compensar ese incremento de la demanda. Ahora, por lo tanto, eso es una primera cosa que quería despejar. Segunda idea que quiero ratificar. Tampoco ha fallado la estrategia de recuperación de generación distribuida. Ahora tenemos más de 1.000 megawatts recuperados en generación distribuida, en lo que va de año. En lo que ve a año. Lo que pasa es que ahora, ¿por qué no se ve ese impacto? Porque esos 1.000 megawatts no los hemos podido utilizar por falta de combustible. No es neto haber aumentado en 1.000, es haber llegado hasta 1.000. Hasta 1.000. Sí. Tenemos disponible. Tenemos disponible 1.000, que hoy nada más que estamos usando 300. Exacto. Hoy nada más que estamos usando 300. Por lo tanto, esa estrategia tampoco ha fallado. Tampoco ha fallado la estrategia de las reparaciones y mantenimiento en la que han estado involucrando nuestras plantas termoeléctricas. Fíjense que ahora en estos momentos tenemos 2 plantas menos fuera de servicio que en aquel momento. Con la posibilidad de que en los meses de verano van a entrar también la 2 y la 3 de Santa Cruz y la 4 de Cienfuegos. ¿Es así? Y la 5 de Renté. Por lo tanto, nos quedarían fuera la Felton 2. Por lo tanto, esa estrategia también ha ido dando un resultado. ¿Dónde tenemos que trabajar, como ustedes decían, y orientarnos? Primero, a bajar los altos niveles de demanda que existen tanto en el día como en la noche. Y yo insisto, entiendo todos los problemas de temperatura, los problemas con la sequía también, pero los 3.000 megawatts de demanda en el pico del mediodía no eran usuales en este país. Por lo tanto, aunque uno puede comparar que en mayo puede haber más demanda en el día que en marzo, pero los niveles están disparados. Y tiene que ver con todos estos problemas que hemos analizado. Pero ahí podemos trabajar. Y sobre todo sobre la base de que todos aportemos, que todos tengamos una conciencia y una responsabilidad con relación al consumo. Y en lo otro que tenemos que trabajar es entonces en cómo logramos el suministro de combustible que nos permita incorporar más de 700 megawatts que tenemos listos en la generación distribuida. Fíjense, el déficit está en 1.237. Si tuviéramos 700 megawatts incorporados, eso estaba en los 500 megawatts. Si le incorporamos más parques fotovoltaicos, eso nos queda en los 200, 300 megawatts. Pero si bajamos ese déficit, también por ahorro y por medidas adecuadas, podemos casi que transitar el día sin apagón. Usted recordará cuando el país tiene 500 megawatts, rotamos cada 3 días. Y casi que es imperceptible las horas que tiene un circuito. En todo el país. Y de igual manera, si nosotros tuviéramos los 700 megawatts de generación distribuida en la noche, estaríamos por debajo de los 1.000 megawatts en el horario pico. Por lo tanto, podíamos también cerrar las madrugadas. Y para eso se está trabajando con toda responsabilidad. Quiero decir que este enfoque y esta explicación que damos no es una explicación conformista, ni es una explicación para eludir responsabilidades. Solo le estamos explicando para que se conozca en realidad por qué estamos en esta situación y por qué no se ve el impacto todavía de la estrategia, pero con la convicción de que sí vamos a superar este momento en la manera en que venimos trabajando. Alfredo, yo ahora voy a leer algunos estados de opinión sobre dudas, criterios que existen con la programación de los apagones, la distribución de los apagones, los problemas de comunicación alrededor del programa de apagones y la distribución de los mismos. Aquí algunos de estos criterios dicen: se sabe el problema energético que atraviesa el país, pero no se justifica que los apagones no tengan programación. El apagón por la falta de combustible porque estamos bloqueados está bien, pero castigar una zona es problema de programación. Hace falta que se informe por los medios de la programación de los apagones, así no hay sorpresa. Hay veces que no hay medios, porque
con tanto apagón, no sé, por eso tenemos que ir a otra forma más de contacto directo para explicar esto. Estamos de nuevo con el relajo de que quitan la corriente sin que haya planificación. Hace falta que comuniquen el horario en que tocan los apagones para planificarnos y por qué seguimos apagados los circuitos que deberíamos tener corriente según la planificación. Esas son algunas de las insatisfacciones de la población al respecto y te pediría tu criterio. Sí, mire, presidente, esto es este mes en el que estamos. Hay 18 horas de apagón promedio en todos los circuitos apagables de Cuba. El apagón es producto de una diferencia entre lo que se está generando en ese momento y lo que se está consumiendo. Lo que se está generando tiene un nivel de incertidumbre. Aquí mismo se ha dicho lo de combustible. Se va a una máquina, porque las máquinas nuestras, como se ha explicado muchas veces, están carentes de mantenimiento, no se planifican la salida. Y el consumo también tiene que ver con algunos factores como la temperatura. En realidad, puede mejorarse el trabajo, siempre puede mejorarse el trabajo. Uno ha tenido la oportunidad de ir a discutir estas cosas a varias provincias, a conversar allí 3 horas en Cienfuegos. Estuve con mis compañeros a ver cómo mejorar la planificación. Hay que decir que todo es perfectible y todo puede mejorarse, pero el problema es el problema y que es el apagón. Nosotros tenemos que buscar la manera de que disminuya un poco el apagón. Con la disminución del apagón, la posibilidad de programación mejora. Claro, el trabajo nuestro es exigirle a nuestra gente la programación. Y déjeme decirle, los directores nuestros a veces no duermen. El otro día llamé al director de las Tunas para el parque y lo llamé como a las 6:30 de la mañana. Y me dijo, no, yo no me he dormido todavía. Mira a mi casa a bañarme. Y están allí fajados en el despacho, tratando de planificar. Y muchos tienen las camas en su trabajo. Así mismo. Entonces, el tema de la planificación, y le ponen el cerebro entero a tratar de planificar el apagón, pero en el instante en que la frecuencia baja, el despacho dice abre 10. Aquí hemos tenido provincias que han tenido apagado en un momento el 90% de los. Y el despacho abre 10, eso sí no es más nada, y ábrelo por un problema de disciplina, si no se cae el sistema entero. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que la planificación tiene dificultades. Uno siempre tiene que aceptar que las cosas pueden mejorar. Eso no es posible, pero nosotros tenemos que hacer lo que aquí se está explicando, lo que usted está explicando, lo que el ministro está explicando, para tratar de que nosotros, en los próximos meses, el apagón sea manejable. Bueno, lo que quisiéramos es que no haya apagón, eso no va a ser posible, pero que el apagón sea manejable y entonces puede perfeccionarse mucho. Yo tengo aquí la tabla, no sé si la cámara lo coge o no lo coge, día a día, provincia. Nosotros pusimos un área para analizar cómo el despacho operó en cada provincia cada día. Y me hace un análisis diario. Nosotros tenemos una dirección técnica que tiene varias funciones, pero que el director de la dirección técnica fue 10 años director del despacho, que es Pavel. Y entonces ellos hacen esto y todos los días evalúan cómo trabajó el despacho en cada provincia. Y se le dan recomendaciones de cómo mejorar la organización. O sea que nosotros somos muy sensibles a ese planteamiento. Y quiere que le diga, es el planteamiento que más hoy nos hacen a nosotros. Y la crítica fundamental que nos hacen. Porque a la gente, por supuesto, si le estás dando un apagón que le traquetea, lo mejor que ellos pueden, no que se lo diga cómo se lo vas a dar. Y yo tengo que decirle además, porque lo hemos vivido en las visitas que hemos hecho a los municipios, a las provincias sistemáticamente, que las personas que entienden cuál es la causa de todo lo que está pasando y que por supuesto lo sufren, a veces lo que te reclaman. A mí lo que me hace falta es saber cuándo me van a pagar, qué tiempo me van a pagar y cuándo voy a tener energía. Ahora, yo también quiero destacar, hay provincias que organizaron, o sea, que tuvieron la posibilidad de tener menos circuitos protegidos y la rotación le dio más. En momentos donde los déficits han sido de 500, de 600 megawatts en el país, esas provincias logran rotaciones de muchas horas con corriente y pequeños intervalos sin corriente. Pero cuando ya el nivel de apagón está al 90%, de los circuitos, no es manejable. Mire, hay un fenómeno Holguín. Yo le voy a poner un ejemplo de Holguín. En Holguín hay varios hospitales. En la capital usted lo conoce bien. Cada uno de esos hospitales tiene 2 circuitos. Ellos le dan corriente por un circuito la mitad del tiempo y por el otro la otra mitad. La gente que vive en esos circuitos sí se les puede programar y lo encuentran. Porque en un momento determinado, compañeros de otras provincias me decían Holguín. Entonces yo cogí Holguín y me lo estudié. Holguín Granma es otra que tenía alguna experiencia, Villa Clara. De arriba abajo. Entonces cuando cogí, sí, hay
7 puntos donde no se puede la corriente, son hospitales fundamentales. Eso, entonces ellos le dan la mitad por un circuito y la mitad por otro, rotan. ¿Y qué pasa? Que son allí en la ciudad capital que tiene un cierto impacto. Y entonces la gente tiene un familiar que vive en ese lugar. Tienen corriente a la mitad y la otra no. Dice, en este lugar está mejor que aquí. Pero nosotros tenemos otras provincias, yo no voy a poner ejemplo de provincias, aunque casi me las he estudiado todas, en donde realmente no son tanto. Pero a ver, yo las que yo he visto, tenemos situaciones más complejas que después también hay que ver el manejo de esos circuitos. Pinar del Río, Cienfuegos, Matanzas, son provincias a las que salen muchos estados de opinión alrededor de este tema. Yo encuentro justo ese planteamiento y ese reclamo. Y nosotros nos vemos en la obligación de tratar de responder a ese reclamo. Pero en realidad, mire, cuando hay el apagón de 18, 19 horas, es muy difícil manejar, por no decir que no es manejable. Y entonces se le va una máquina, entonces ya usted todo lo que tenía planificado tiene una modificación. Ahí hay un principio, presidente, como decía Alfredito, todo es perfectible. Cuando hay un reclamo de una provincia, inmediatamente nosotros, el despacho va a la dirección de la Unión Eléctrica, van los compañeros de la Dirección de Electricidad del Ministerio a verlo ahí. Y la experiencia que hemos sacado es que siempre nosotros hemos aprendido cosas. Nosotros ahí siempre escuchando a los que están ahí en el gobierno. Estamos trabajando en situaciones críticas. Exactamente. Estamos superando... y el principio, ante una situación de esa, hay que ir. Ahí se ha ido a Granma, se ha ido a Cienfuegos, se ha ido a Matanzas, se ha ido a Pinar del Río, se ha ido a Holguín. Es decir, y se va a discutir a ver cuál es, y aprendemos todos. El tema es muy complejo. Cada provincia tiene una característica diferente a la otra. Ninguna provincia es igual a la otra. Los consumos son diferentes, las demandas son diferentes, la situación económica es diferente, la cantidad de consumidores son diferentes. Y hay muchas variables que al final, cuando los apagones son tan grandes, claro, no son manejables. Ministro Vicente, otro de los grandes temas que preocupa a la población son las perspectivas de superación de la situación actual. Y aquí voy a leer algunos estados de opinión alrededor de este tema. Necesitamos que el presidente nos diga si hay alguna esperanza de mejoría. ¿Mejorará la corriente para las vacaciones? En vez de mejorar, cada día son más los apagones. ¿Por qué el gobierno no explica la verdadera situación energética, las perspectivas y cuándo se estima esté en mejores condiciones? Bueno, ya hoy hemos explicado aquí la verdadera situación energética. Hemos hablado de las perspectivas y ahora las vamos a ratificar. No hay información de la situación de la corriente, se pensó que iba a mejorar. Si ahora estamos así, ¿cómo vendrán los apagones en el verano? ¿Y qué nos vamos a hacer en el verano con estos apagones y el calor? ¿Qué podías explicar al respecto? A ver, presidente, la perspectiva. Obligatoriamente, nosotros estamos trabajando para mejorar la situación. Vamos a hacer un escenario con combustible y sin combustible. Vamos a decir que no vamos a tener combustible. Si seguimos incorporando los parques solares fotovoltaicos, si incorporamos ahora en el mes de junio una unidad de Renté que está prevista incorporarse en el mes de junio, si en el mes de julio incorporamos otra cantidad de parques solares fotovoltaicos e incorporamos otra unidad de termoeléctrica que está afuera, que va a ser Habana, es decir, Habana es aquí en La Habana, Santa Cruz. Si en el mes de agosto seguimos incorporando parques solares fotovoltaicos e incorporamos otra unidad termoeléctrica sin combustible, la situación está mejorando. Nosotros no podemos decir ni podemos asegurar de que vamos a llegar al 0 apagón. Esto es una estrategia, como dijimos, inclusive en la Asamblea Nacional lo dijimos, no es un programa para el verano. Es un programa para que Cuba sea definitivamente sostenible energéticamente. Y este es un programa de gobierno que es parte de una transición energética, que abarca es mucho más grande. Si tenemos combustible, la situación es totalmente, y se está trabajando para buscar el combustible. Solo para dar un dato, porque hemos hablado del combustible, pero para que se tenga una idea concreta. En los 5 meses de este año que han transcurrido, no hemos tenido 2,2 meses, llevado a la expresión en el tiempo. 2,2 meses de 5 meses no hemos tenido 0,10. Y el fuel, que es también para la generación distribuida y la generación móvil, que son las patanas, como se conocen popularmente, el fuel hemos tenido 1,4 meses, pero además de mala calidad. Entonces, la situación del combustible es real. Se está trabajando, está correcto, no vamos a decir
no lo vamos a decir dónde está, ni cómo es, ni qué vamos a hacer. Se está trabajando intensamente para buscar disponer de ese disponer un poco más de combustible, y esto que expliqué de la entrada de las térmicas y la entrada de los parques tiende a mejorar con combustible. Usted mismo lo explicó. Si tuviéramos combustible, ¿cómo iba a ser el día? Y más parques, mejora más. Y más termoeléctrica, mejora más. Después la demanda vuelve otra vez a estabilizarse y sí se va a seguir incorporando potencia al sistema. Esa es la situación. Las termoeléctricas tienen una situación que se están haciendo mantenimiento, pero tienen un daño profundo de los años de explotación. Aquí no está exento que mañana nos pueda pasar cualquier cosa con una unidad como Vitera, con la unidad de Felton que está trabajando. Eso no hay quien lo pueda planificar. Tenemos la fortaleza más grande y es que donde nosotros estamos basados es en los trabajadores eléctricos. Han dado un ejemplo y han trabajadores demostrado una tenacidad, una inteligencia. Uno siente orgullo un sacrificio. Cuando cualquier compañero, todos los días nos lo dicen, que visitan una termoeléctrica y nos dicen, no, con esa gente se resuelve el tema, se resuelve el apagón. Mientras tengan esa gente ahí, y nuestra organización tiene también como parte del programa de gobierno una atención diferenciada y tenemos cierta estabilidad o la mejor estabilidad en la fuerza laboral. Eso lo pudimos vivir en el ambiente que, Alfredo estuvo con nosotros en días pasados en la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos, y ese es el mismo ambiente que hay también en los trabajadores que están desarrollando las inversiones de los parques fotovoltaicos. Todos están muy conscientes del aporte que le están haciendo al país con la construcción de esos parques. Igual que CUPE, los trabajadores de CUPE. Bueno, ministro y Alfredo, hay un último tema que es el gas licuado, el GLP. Aquí es verdad que hemos estado 2 meses y medio con una situación muy compleja con el gas licuado. Y aquí los estados de opinión redundan sobre los siguientes elementos. Con este déficit energético deben ver cómo organizan el suministro del gas. Hay serios problemas con el gas, mucha desorganización. Es muy difícil la situación del gas y no se habla del tema. Bueno, vamos a hablar del tema. Sigue el gas licuado sin aparecer. ¿Hasta cuándo? Ya va a aparecer. Es desesperante la falta del gas licuado, hace muy dura la vida, eso es cierto. ¿Qué pasa con el gas licuado? Los que cocinan con las famosas balitas han tenido que acudir a la corriente cuando hay, hasta cuándo. Y ahí hay otro de los incrementos. Exacto. Que habíamos hablado de esa amplia demanda. El problema del gas lleva rato y no hacen nada para resolver eso. No hay gas normado, pero a altos precios sí. ¿Quién explica esto? Si se lograra vender el gas por el número del contrato, habría más control. El precio de una balita de gas licuado en la calle es hasta 10,000 pesos. ¡Qué abuso! ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Es así mismo, presidente. A ver, la situación del gas licuado, al principio explicamos cuando estábamos hablando de la situación de la demanda y el consumo. Este año ha habido una situación con el gas licuado prácticamente. De todos estos días que han transcurrido en este año, 150 días, 117 días no ha habido gas en Cuba. Pero de esos 117 días ha estado el barco parqueado ahí. Que además el pueblo de Santiago lo ha visto, el pueblo a veces aquí en La Habana, sobre todo en Santiago, porque casi siempre lo hacemos entrar por Santiago de Cuba. En este caso está desde principios del mes de marzo, finales de febrero, ya estaba el barco ahí. No lo podíamos descargar. No tenemos financiamiento. No nos dan días de facilidades de pago para pagar. Y después, cuando hemos tenido el financiamiento, pasaron los temas bancarios que tú explicaste. Aparece el dinero, lo tenemos, y entonces para que llegue a la cuenta de ese suministrador de gas licuado, ha llegado momentos en que han pasado decenas de días. Y tenemos ejemplos que nos hemos pasado meses con el dinero para allá, devuelven el dinero, otra vía, devuelven el dinero. Es decir, es una situación real que hay un segundo barco contratado y cargado. Hay que decir eso también. Ya este barco que los santiagueros podían ver ahí en Santiago de Cuba se está descargando. Va a descargar 1.300 toneladas. Ya mañana empezamos la distribución de gas licuado a la población. 1.300 toneladas en Santiago de Cuba, de ahí viene para La Habana. Inmediatamente que se pega ahí en el puerto, la fábrica empieza a trabajar, no hay que esperar a que el barco termine, va a descargar unas 3.000 toneladas, regresa a Nuevita, de Nuevita para Santiago, porque esa es otra situación que tenemos. A la falta de financiamiento nos limita que solo tenemos un barco para darle vuelta y otro para ir a buscar al exterior, que ese segundo es el que está
el que está cargado también. Y entonces vamos descargando, buscando que no se produzcan con esa cantidad que hay en el barco. Este tiene 11.900 toneladas, que no se produzcan desempates mientras exista. Y hay una producción nacional. Hubo un estado de que opinión. Mientras más crudo tenemos también, exactamente, para refinar, más gas producimos también. Exactamente. El gas licuado sale de la refinación. Hubo un estado de opinión en un momento determinado, ¿por qué Cienfuegos, Santi Espíritu, la zona central tuvo gas? Bueno, porque llegamos a un momento, un nivel de refinación, se produjo gas licuado y dijimos, vamos a repartir en la zona central, y se repartió un poco, no fue nada. Lo que se cubrió de la demanda y la necesidad de la zona fue un 5%, una cosa esa, pero enseguida estamos sacando, y los centros vitales sí lo mantenemos, de la producción nacional. De la producción nacional, los centros vitales, hospitales, centros de elaboración de alimentos, eso sí, el laboratorio, equipos médicos, eso sí, mantenemos siempre una cantidad que no es reserva, es de la producción, la poca producción que vamos teniendo, mantenemos los centros vitales sociales y de la economía, los mantenemos con gas licuado. Bueno, pero la situación es esa, presidente, es lo mismo, es la situación financiera que nosotros tenemos. Es así. Alfredo, sobre estos temas, ¿algo que quieras agregar? Insistir en que en los parques los constructores son el MICON y la UCM. Yo ayer estuve a las 5 de la tarde en Batalla de Santa Clara, ahí por la Central Pagás, a 5 kilómetros de la ciudad de Santa Clara. Y había un nivel de actividad allí que uno tiene que reconocer. Eran compañeros del MICON, la mayoría de los que estaban trabajando en ese momento, estaban haciendo unos encofrados para fundir. Y, por ejemplo, Copestel, SEDAI, o sea, alrededor del partido, en cada provincia, se han unido todos los factores. Y yo le digo con franqueza, pocas veces en mi vida, yo he visto inversiones, una inversión de 16 millones de dólares y 1.000 millones de pesos cada parque. Y uno se cree que eso es sencillo y que cada uno se acabe el día que se va a acabar. A mí me parece que es correcto aprovechar esto también para reconocer ese esfuerzo de los trabajadores. Para reconocer. Y mire, porque a veces los compañeros en MICON, uno... y de los constructores. Y la gente de los UCM, de esos constructores, han sacado los parques, eso, oiga, y las dificultades que hay un son sentido las de que responsabilidad hay. Y saben lo que están haciendo. Tienen un enorme sentido de responsabilidad, están motivada la gente. Había que ver aquello allí a esa hora. Y estaban realmente trabajando allí de forma intensa, presidente. Entonces, nada, quisiera aprovechar esta oportunidad para reconocer que se está haciendo un esfuerzo tremendo. El trabajo de toda la fuerza que está en estos proyectos. Yo creo que nuestro pueblo la mayoría de nuestro pueblo está consciente de las problemáticas que provocan los apagones y aquí estamos explicando esa situación con toda crudeza, con todo realismo, y también estamos dando las pautas de lo que se ha hecho, lo que estamos haciendo, lo que está proyectado en la estrategia y a lo que aspiramos y debemos llegar en el verano y después continuar en el resto del año. Sin embargo, hay personas que se prestan para difundir noticias falsas en las redes sociales. En los días posteriores a la mesa redonda en la que tú participaste, que se dieron también importantes informaciones sobre esta situación, circuló una noticia en las redes sociales que decía que hoy a las 8 de la noche, se estaba refiriendo al día posterior a la mesa, van a desactivar 2 termoeléctricas por 18 meses, lo que significa 72 horas de apagón seguido y solo 4 horas después de electricidad. Eso es una noticia totalmente falsa. ¿Tú puedes explicar alrededor de no, eso es mentira. Eso es una mentira. Nosotros explicamos bien que se está trabajando intensamente para que ya a partir de julio el apagón disminuya. Hemos explicado bien que no se va a acabar el apagón, pero sí que pueda estar más bajo control. Y la gente nuestra está trabajando día y noche. Donde quiera que uno llegue en las termoeléctricas, usted lo pudo ver ahí en Céspedes, la gente lo vio en Santa Cruz. O sea que donde quiera se ve que estamos trabajando para que el apagón disminuya. Sí, ya se ha explicado bien aquí, hay un efecto combustible muy fuerte, también se está trabajando para que haya un poco más de combustible. O sea que son muchas las cosas que el país está haciendo para tratar de que en julio... Pero mire, no es solo julio, no es solo agosto.
hay que seguir trabajando intensamente. Incluso en la mesa redonda explicamos la posibilidad de que después plantas que están fuera de servicio, que hace tiempo que están fuera de servicio, ver cómo paulatinamente las vamos recuperando. Y entonces nosotros sí dijimos 2 años y medio, 3, pero para las plantas que hoy no están, que hace tiempo que no están, como Felton 2. Pero las que están, como los 2 de césped, por ejemplo, lo que explicó el ministro. Y Felton 2 también estamos trabajando por recuperar. Que lo explicó claramente. Sí, Felton 2 nosotros dijimos y ya lo empezamos, porque estamos fabricando las vigas. Nos va a llevar 2 años y medio. Nosotros, Mariel 7, tuvo un incendio, lo vamos a recuperar. Vamos a empezar a desmontarlo ya. Nuevita 4, vamos a empezar a desmontarlo ya. En Renté 4, esas máquinas están paradas hace 2 o 3 años, todas. Son 4 máquinas que llevan 2 o 3 años paradas. Y esas máquinas todas vamos a trabajar para ponerlas en 2 años y medio, 3 en línea. Va a llevar un esfuerzo financiero. Tampoco se dice que está todo en la mano, eso es un combate, pero vamos a empezar a desmontarla. Incluso en Micón, que no estaba trabajando activamente en las termoeléctricas, además de trabajar en los parques, ahora va a empezar a trabajar en las termoeléctricas. Por ejemplo, la gente del azúcar, de la fábrica de caldera de Sagua, que no estaba trabajando, ahora los incorporamos. Porque ahora vienen 5.000 toneladas de tubería que no teníamos, y ahora como nosotros doblamos y soldamos todos esos tubos. Vamos a tener que formar una revolución. Pero nosotros paulatinamente podemos ir mejorando la situación. Ese es mi punto de vista. Y eso de que 18 meses, claro que no. Sí hay que darle un mantenimiento capital guitera, que va a llevar cierto tiempo. Eso no se explicó el tiempo en la mesa redonda. Pero bueno, sí nos va a llevar y es obligado darla. Y va a ser un momento de complejidad porque guitera... Y cuando estemos en una mejor situación, tendremos que dar los mantenimientos sistemáticos que no pudimos dar en estos años y las reparaciones capitales que toque para no volver a caer en esta situación. Exacto. Entonces, pero eso es una mentira clara. Es imprescindible aclararla, pero es una mentira. Es una mentira. Es parte del juego esta intoxicación mediática, cuando toda la perspectiva que estamos dando es una perspectiva optimista, que no es una perspectiva optimista por triunfalismo, es una perspectiva optimista porque confiamos en el programa de recuperación del sistema electroenergético que nos hemos planteado y que estamos defendiendo. Bueno, hasta aquí nuestro podcast sobre la situación energética. Yo solo quiero agregar que el partido y el gobierno del país están conscientes de la gravedad del problema y no se descansa buscando solución, como aquí ha sido reconocido por el ministro y también por el compañero Alfredo. Y vamos a encontrar esa solución, estamos encontrando esa solución y no ha sido más inmediata precisamente por estos elementos que hemos explicado, de la coincidencia que ha tenido lo que hemos avanzado de acuerdo a la estrategia con situaciones de urgencia y de emergencia en estos momentos, sobre todo por el incremento de la demanda y su simultaneidad con la escasez de combustible. Nosotros estamos cercados, perseguidos y además acusados por los mismos que nos cercan y persiguen cada acción financiera cubana. Pero no vamos a dejar de trabajar para solucionar los problemas que afectan al pueblo. Y vamos siempre a estar prestos para responder cuantas dudas se presenten, porque ese es nuestro deber. Si en otro momento tenemos que volver a venir a explicar y darle continuidad a este programa, estaremos en condiciones de hacerlo y será un gusto también poder informar a nuestra población. A todos les damos las gracias por su atención, a ustedes por su destacada participación y por los esclarecimientos que han hecho y hasta un próximo encuentro desde la presidencia.